Bienvenidos al Rincón de las Historias. Esperamos que disfruten la historia de hoy. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Creo que ya es hora de que hagas tu testamento. La voz de Diego sonó banal, casi aburrida, como quien comenta la remodelación del balcón, o piensa en cambiar las llantas del auto. Vera escuchó aquellas palabras entre el pitido fino de los aparatos y el dolor que apretaba todo su cuerpo como una mordaza. La conciencia volvía por pedazos, como las hojas de un cuaderno arrancadas por el viento y esparcidas por el patio. Antes de recobrarse por completo, flotó durante mucho tiempo en algún punto entre el sueño y la nada. Tenía la impresión de estar suspendida bajo una capa espesa de agua turbia, mientras desde arriba descendía un tenue rayo de luz apagada. Cuando la conciencia por fin se aferró a la realidad, lo primero que sintió fue el peso apoderándose de todo su cuerpo. Lo segundo fue un sonido, un pitido constante y monótono, en algún lugar a su lado, marcando los latidos de su propio corazón. Y solo lo tercero fue la voz de su esposo. Lo reconoció de inmediato, por la manera de cambiar el peso de un pie al otro. Vera quiso llamarlo, pero la garganta se le trabó y el cuerpo se negó a obedecer. Diego estaba de pie junto a la cama, con una bata hospitalaria encima de la chamarra y cubrezapatos en los pies. Debajo del gorro escapaba un mechón de cabello oscuro. Vera no se movió. Abrir más los ojos, gemir, sería dar a entender que escuchaba todo, pero algo la detenía. Y una voz interior le pedía: «Espera, escucha un poco más». El esposo suspiró, se apretó el puente de la nariz y se volvió hacia la puerta. Se quedó parado un instante más, como sopesando algo en su cabeza, y salió. La puerta se cerró tras él, con el beso suave del hule de sellado. Vera se quedó inmóvil unos minutos más, a la espera. ¿Y si él regresaba? Pero el pasillo más allá de la puerta seguía igual que un minuto antes. Soltó el aire, y por fin dejó que sus párpados se levantaran. El suero goteaba a un ritmo certero. En algún punto detrás de la pared, voces de mujeres intercambiaban frases, la rutina común de una unidad de terapia intensiva. De repente, como suele suceder después de un golpe, la memoria empezó a volver en fragmentos sueltos que, aún así, se iban encajando en un cuadro coherente. Aquel día había empezado como cientos de otros. Vera daba clases de artes en la escuela. Su materia los niños o la adoraban o la trataban como una tontería antes del examen de matemáticas. Volvía a casa en camión a la hora pico y pensaba que tenía que pasar al mercado. Su esposo siempre llegaba tarde y su hijo esperaba la cena. En una de las paradas subió al camión, gimiendo y aferrada al barandal, una señora de edad con un suéter de estambre abotonado en el botón equivocado. El cobrador exigió el pago de inmediato, sin darle tiempo a la viejita de recuperar el aliento. Ella rebuscó en sus bolsillos, hurgó en un bolso viejo y, apenada, abrió los brazos. Por lo visto, había olvidado la cartera. Los pasajeros de atrás empezaron a resoplar. Alguien miraba el reloj a propósito. Vera, sin pensarlo dos veces, le pasó el cambio al cobrador pagando por las dos. La mujer se volvió hacia ella con una gratitud tan sincera que hasta resultaba incómodo. «Que Dios te dé salud, hija mía», dijo ella, y bajando la voz agregó: «Me llamo doña Lourdes. Sabes, tengo un don de nacimiento, veo el destino de las personas. Dame la mano, si no tienes miedo». Vera sonrió por dentro. Creer en ese tipo de cosas no iba con ella, pero había algo en la mirada de la viejita que la hizo extender la palma de la mano. Doña Lourdes le tomó la mano con dedos secos, recorrió las líneas como quien lee un texto invisible y susurró: «Hay gente para quien tu herencia vale más que tu propia vida. Cuidado con la serpiente que anda detrás de ti, está muy cerca». «¿Qué serpiente?». Vera no se contuvo. Por dentro, se prometía a sí misma no caer en ese tipo de truco. «No soy supersticiosa». «No es superstición, hija, es una advertencia», continuó la viejita con calma, acomodándose el pañuelo en la cabeza.
Si quieres, recordarás mis palabras. Si no quieres, olvídalas hasta el momento indicado. Solo que ese momento no está lejos. Vera retiró la mano con más brusquedad de la que pretendía. La palabra herencia la pinchó como una espina. ¿Cómo podía saber de eso una desconocida? Meses antes, ella había recibido los bienes de su padre, Eugenio, de quien Vera casi no guardaba recuerdo en vida. Él había abandonado a la familia cuando la hija tenía 5 años. Desapareció en algún momento a principios de los años 2000, montó su propio negocio, se hizo rico y se marchó, dejando atrás apenas una carta notarial y una cuenta en el banco. No aparecieron otros herederos, ni familia, ni hijos. Vera en aquel momento tardó mucho en decidir cómo sentirse respecto a aquel dinero caído del cielo. Celebrar parecía deshonesto. El padre, del que apenas se acordaba, no merecía su gratitud solo por el hecho de haber desaparecido. Parte de la cantidad la guardó para los estudios futuros de Miguel, parte para la remodelación del departamento, pero el resto simplemente quedó parado en la cuenta. Se lo contó todo a Diego de inmediato, con franqueza, sin esconder nada. El esposo, en aquella ocasión, solo se encogió de hombros y dijo que estaba feliz por ella. En aquel momento, esas palabras no le parecieron extrañas. La adivina seguramente lo dijo al azar, se tranquilizaba Vera, bajándose en la parada. En la calle, el atardecer ya se espesaba, corto, con olor a asfalto mojado y hojas caídas. Los postes a lo largo de la avenida empezaban a encenderse, arrojando sobre la banqueta húmeda manchas amarillas y borrosas. Vera, encogida contra el viento frío, apretó el paso. La conversación extraña con la viejita todavía le daba vueltas en la cabeza, pero cuanto más se alejaba de la parada del camión, menos real le parecía aquel episodio. Vera entró al supermercado, compró pollo, papa, el yogur de fresa favorito de Miguel. El hijo la esperaba en casa, adoptivo, pero no por eso menos suyo. Un niño de 10 años con las rodillas siempre raspadas y una pasión por los dinosaurios. Los médicos un día les dijeron a ella y a Diego que probablemente no tendrían hijos biológicos. Miguel apareció en su vida 4 años antes, llenando todo aquel espacio que podría haber quedado vacío. En casa, apenas abrió la puerta, escuchó el tropel conocido. Miguel vino corriendo hasta la entrada en calcetines, casi resbalando en el piso. El hijo empezó a contar, ya desde la puerta, cómo en la clase de ciencias la maestra había mostrado diapositivas de dinosaurios, y él fue el único de todo el grupo en acertar el periodo en que vivió el tiranosaurio. «Mamá, ¿sabías que vivió después del Triceratops?», parloteaba, ayudándola a quitarse los zapatos. Todos creían que corrían juntos, pero en realidad no. «No, no lo sabía», admitió Vera con sinceridad, alborotándole el copete. «Mi científico». «Ve a lavarte las manos. La cena sale en 20 minutos». Ella fue a la cocina, encendió la estufa, puso el sartén al fuego. Afuera ya había oscurecido del todo. La noche pesaba sobre la ciudad con un azul temprano. Vera escuchaba, con un solo oído, al hijo conversando con los dinosaurios formados en el alféizar de la ventana, y pensaba que aquellos minutos simples eran lo más importante de la vida, aquello por lo que valía la pena levantarse en la mañana. Estaba cortando papa cuando de repente se le oscureció la vista y la cabeza le dio vueltas. Vera apenas tuvo tiempo de aferrarse al borde de la mesa. El cuarto giró, los sonidos, el chisporroteo del aceite, el murmullo del hijo en su cuarto, se fundieron en un único zumbido largo. Al caer todavía se golpeó el codo con la esquina de la mesa y sintió una punzada aguda en la región del hombro, y luego oscuridad, sin sueños, sin sensaciones, el vacío del que acababa de emerger. De repente, el silencio del cuarto fue rasgado por una alarma aguda. Los sensores por fin avisaron al puesto de enfermería que la paciente había recobrado la conciencia. El aviso se disparó con retraso, ya sea por alguna falla técnica, ya sea porque, a esa hora, el equipo se repartía entre varias camas. La puerta se abrió de golpe y un médico entró al cuarto. Era un hombre de unos 35 años, alto y ligeramente encorvado.
Examinó rápido los aparatos, luego a la propia Vera. Notó de inmediato los párpados entreabiertos y soltó un suspiro de alivio. «Vera, ¿me está escuchando?», preguntó. «Si me escucha, intente mover los dedos». Vera se concentró y con esfuerzo logró doblar el índice de la mano derecha. El médico, al ver el movimiento, sonrió. «Excelente. Me llamo Gustavo. Soy su médico tratante. Está en terapia intensiva, a salvo». «¿Qué pasó?», susurró ella. «Todavía es pronto para hablar de eso. Lo importante es que despertó, y eso es una excelente señal». Gustavo revisó rápidamente los números en el monitor y se sentó en el borde de la silla. Se desmayó en su casa. Una vecina llamó a la ambulancia. Estuvo 3 días sin despertar. 3. Vera intentó levantar la cabeza, pero enseguida hizo una mueca de dolor en la nuca. «No se apresure». El médico la sostuvo por el hombro. 3 días no es tan grave como parece. El organismo respondió. «Usted respira por sí sola, reacciona a la voz y eso ya es bastante. ¿Y mi hijo Miguel está bien?». «Por lo que me dijeron, una vecina se quedó con él. Después su esposo vino a recogerlo», respondió el médico. «Por el niño no se preocupe». Vera se relajó un poco y se permitió una pregunta. «Dígame, ¿mi esposo vino mucho aquí?». El médico frunció el ceño. La pregunta claramente lo tomó por sorpresa. «Vino, bueno, no puedo decir que mucho, pero apareció». «¿Por qué?». «Nada», dijo Vera. Solo preguntaba. Gustavo parecía querer aclarar algo más, pero en ese momento la puerta se abrió de nuevo, sin tocar, con aires de quien manda ahí. En el umbral apareció una mujer más o menos de la edad del médico, con el rostro de quien está acostumbrada a dar órdenes. Midió a Vera con una mirada sin una gota de compasión. Así que despertó. Por el tono breve y práctico de ambos, Vera entendió. Aquellos dos estaban casados y trabajaban en la misma área. Solo que en el temperamento, la pareja parecía formar 2 mundos opuestos. «Gus, te están llamando en la sala de médicos», soltó ella, pero no se movió del lugar, siguiendo con la mirada clavada en la paciente. «Olivia, ahora no», dijo el médico. La mujer apenas torció la comisura de los labios. «Como quieras, pero yo no me haría ilusiones. Con un diagnóstico así, hablar de recuperación es demasiado optimismo. La enfermedad, tarde o temprano, deja secuelas irreversibles». Vera palideció sin entender de qué se trataba. «Doctora Olivia», dijo Gustavo con aspereza, «le pido que salga del cuarto. Esto lo discutimos después». La mujer midió a Vera con una mirada de desdén y se retiró. Los tacones resonaron por el pasillo, desvaneciéndose poco a poco. Gustavo se frotó el rostro con la palma de la mano y se sentó de nuevo en el borde de la silla. «Disculpe por ella. La doctora Olivia es la jefa del área. Tiene un temperamento difícil». «¿Están casados desde hace mucho?», preguntó Vera para distraerse aunque fuera un instante. El médico suspiró con tristeza. «15 años. Nos conocimos todavía en la residencia. En aquel tiempo, Olivia era otra persona. El trabajo nos cambia, más aún un trabajo como el nuestro. Cuando ves todos los días cuánto dolor hay por ahí, empiezas, sin querer, a protegerte con el cinismo. Con Olivia eso funcionó más que conmigo». Y el médico de repente se puso serio. «De todos modos, esto no le interesa a usted. Pero ella tiene razón en una cosa. Necesitamos hablar en serio». «¿Sobre qué?». El médico se quedó en silencio, escogiendo las palabras. En su sangre aparecieron alteraciones que apuntan a una forma rara de cáncer. Por ahora es solo una sospecha, no un diagnóstico cerrado. Vamos a necesitar exámenes adicionales, una biopsia, una consulta con el hematólogo. Pero estoy obligado a decirle la verdad, porque de eso depende la rapidez con que vamos a empezar el tratamiento. Vera lo miraba y no lograba procesar aquello. Ella siempre había sido sana, del tipo que va al médico general cada 2 años, en ocasión especial. La cabeza le daba vueltas de vez en cuando, y ella lo achacaba al cansancio y a la carga de trabajo en la escuela. Cáncer, para ella,
Era palabra de programa de televisión. ¿Está seguro? Seguridad absoluta todavía no, respondió Gustavo, pero vamos a hacer de todo para aclararlo bien. Y lo que dijo su esposa sobre secuelas irreversibles también es solo una suposición. El médico se ensombreció. La doctora Olivia es una profesional con experiencia, pero dura en la manera de hablar. Algunas formas de esta enfermedad, de hecho, pueden afectar los vasos, pero por ahora no hay motivo para hablar de eso. El desmayo que tuvo pudo deberse a otras cosas, así que no nos adelantemos. Entiendo. ¿Y cuándo va a saber con certeza? Voy a agendar la biopsia para mañana. El resultado sale en 1 o 2 días. Sé que esperar es difícil, pero no puede ser antes. ¿Y si se confirma qué pasa? Entonces la tratamos, respondió Gustavo. La medicina de hoy sabe hacer muchas cosas, hasta con formas raras. Es pronto para desesperarse. Ya vi casos mucho más graves terminar bien. Ahora su tarea es no entrar en pánico y ahorrar fuerzas. Va a necesitarlas. Voy a intentarlo. El médico se levantó y empezó a dar instrucciones a una enfermera que se asomaba por la puerta. Su voz se volvió práctica y concentrada. Como si, un minuto antes, no hubiera sido él quien dijo palabras que casi le detienen el corazón a Vera. Y, antes de que el médico saliera, ella lo llamó con un hilo de voz. «Doctor Gustavo, por favor, no le diga nada todavía a mi esposo. Yo misma cuando esté lista». Él se volvió y asintió levemente. «Está bien, es su derecho, pero es mejor no demorar. Él necesita estar al tanto, sobre todo si hace falta ayuda con el papeleo y los cuidados». Salió. Vera se quedó sola, si es que se puede decir así, salvo por el pitido rítmico de los aparatos y el ruido distante del pasillo. De repente, entendió que las palabras de su esposo sobre el testamento cobraban un sentido completamente diferente. En ese mismo momento, Diego estaba dentro del auto, atrapado en el tráfico de la mañana rumbo a la oficina. Trabajaba en el área de ventas de una gran constructora, en un puesto que él mismo llamaba gerente de cuentas estratégicas. Durante todo el trayecto le daba vueltas al mismo pensamiento. Desde que le informaron que su esposa estaba en coma y el pronóstico era incierto, algo dentro de él parecía haberse quebrado. ¿Qué hacer con el departamento? ¿Quién iba a recoger a Miguel de la escuela? ¿A quién recurrir por los documentos? Diego tamborileó los dedos en el volante, miró de reojo el semáforo aún en rojo y, después de pensarlo un poco, marcó el número que quería. «Hola», dijo bajando la voz. «Sí, soy yo. Escucha, parece que Vera no va a durar. Todavía no sale del coma. Los médicos le dan largas, pero, por lo que se ve, el asunto está resuelto. Ya se puede pensar en el testamento, en la herencia». Del otro lado de la línea, una voz femenina medio burlona tardó en responder. «Diego, no te adelantes al tren. A ver si se salva». «Leticia, ¿de verdad crees en lo que estás diciendo?» Diego arrancó con la luz verde. «Yo veo cómo lo sueñas, no menos que yo». «No hables así», cortó Leticia con brusquedad, pero enseguida suavizó el tono. «No quiero sentirme culpable después, ¿entiendes? Ella no es una extraña para mí. Somos amigas desde hace 10 años. ¿Y conmigo desde hace cuánto estás? 2 años tomando café en su departamento y fingiendo ser la mejor amiga. Medio tarde para que despierte la conciencia». «Cállate. Ay, no entiendes. Prefiero pensar que está enferma a andar deseando que no se salve». «Bueno, como quieras», respondió Diego conciliador. «Paso en la noche y lo hablamos todo con calma. Todavía necesito encontrar una notaría, averiguar cómo se hace todo esto, por si acaso pasa». «Diego, ahora hablas como si ya la estuvieras enterrando», se le escapó a Leticia. «¿Y qué se supone que voy a hacer? ¿Esperar a que amaine? Soy realista. Los médicos hasta se callan, pero yo veo, la cosa está fea. Así que es mejor prepararse antes que salir corriendo en pánico después». Leticia solo suspiró en el teléfono, corto, cansado. Aquella conversación la agotaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Ella daba clases de química en la misma escuela donde trabajaba su amiga. Eran amigas desde los tiempos de la universidad. Juntas compartieron un cuarto de renta, juntas lloraron sobre los libros antes de los exámenes
Leticia todavía recordaba cómo, en tercer año, las dos hicieron un pastel para el cumpleaños de una compañera de cuarto. Aquella vez, lograron salar de más el relleno, confundiendo los recipientes de azúcar y sal, y después pasaron medianoche riéndose de eso, comiendo el postre echado a perder a cucharadas directo de la olla. En aquella época, parecía que una amistad así era para toda la vida, y que ninguna circunstancia sería capaz de quebrarla. Solo que la vida repartió de manera muy diferente el destino de las dos. Vera se casó, tuvo un hijo, no biológico, pero amado de corazón, y encima recibió una herencia considerable. Leticia, por su parte, seguía sola. Después del divorcio de su marido, que la cambió por una pasante más joven, le quedaron apenas un departamento de 2 recámaras heredado de su abuela, sin remodelar, y una casita cayéndose a pedazos en el interior, a donde iba una vez al año a deshiervar los canteros. La envidia se fue acumulando a lo largo de los años, silenciosa, como esa costra que se forma en el fondo de la tetera. Y todo se desbordó el día en que Diego, tras aparecer en su casa con una botella de vino, después de otra pelea con su esposa, se quedó hasta la mañana. De ahí en adelante, pasaron casi 2 años. El romance se fue desarrollando con cuidado, a escondidas. Leticia conocía demasiado bien a su amiga como para no entender. Si Vera descubría la verdad, jamás perdonaría lo que había ocurrido. A ninguno de los dos le faltaba creatividad para inventar pretextos para los encuentros. Una vez, Diego le avisó a su esposa que se había inscrito en un curso de gestión de proyectos en la universidad, supuestamente para crecer en su carrera, y durante 3 meses enteros, 2 veces por semana, presentó exámenes de un curso que no existía en el mundo. En otra ocasión, con la cara más seria posible, anunció que había empezado a hacer trabajo voluntario en una organización sin fines de lucro. Diego hasta llevó a casa la foto de un perrito en el celular, supuestamente un animal de un refugio, cuando en realidad la había robado de la publicación de otra persona en Internet. Leticia, por su parte, cierta vez, para poder escaparse un fin de semana, convenció a Vera de que iba a un congreso de profesores de química en el interior. Solo que el único congreso era un departamento rentado del otro lado de la ciudad, que Diego consiguió por 2 días solo para esa ocasión. Un mes después, Diego justificó las salidas nocturnas de 2 horas, diciéndole a su esposa que estaba ayudando al vecino de la cochera a desarmar un motor. Solo que ni el auto del vecino, ni la tal cochera, Diego los había visto jamás en 10 años de convivencia. Vera no sospechaba nada. Estaba sinceramente feliz de que su esposo estuviera creciendo en la profesión y hasta llegó a proponerle a Leticia que tejieran juntas un abriguito para el perrito del refugio. En la noche, Diego pasó por su casa. Miguel lo recibió en la puerta con otra historia de dinosaurios, pero el padre escuchaba a medias, asintiendo mecánicamente y pensando en sus propias cosas. «Papá, ¿y mamá regresa pronto?», preguntó el niño angustiado. «Pronto», respondió Diego, distraído, quitándose la chamarra. «Los médicos la están cuidando. Ve a hacer la tarea, que yo caliento la cena». Miguel se quedó parado un poco más en la puerta, como si quisiera preguntar otra cosa, pero al final no se atrevió. Y Diego, solo en la cocina, sacó el celular y marcó de nuevo el número de la notaría. Quería saber qué documentos serían necesarios en caso de que el estado de su esposa no mejorara. Mientras tanto, en terapia intensiva, Vera se hundía despacio en un sopor tembloroso provocado por el efecto del suero. Los pensamientos oscilaban entre 2 polos de miedo. Por un lado, la palabra cáncer, cerniéndose sobre ella como una nube pesada. Por otro, la frase descuidada de su esposo sobre el testamento que volvía a su memoria de vez en cuando. Sobre la traición, procuraba ni pensar. Parecía demasiado absurda la simple idea de que Diego, con quien había convivido 12 años, fuera capaz de mirarla como se mira una carta bajo la manga. Los párpados le pesaron del todo. Vera se sumergió en el sueño, pero este no le trajo alivio. Soñó con una fosa profunda,
en algún lugar en medio de un descampado. En el fondo se movía una masa densa y viva, decenas, tal vez cientos de serpientes, entrelazadas unas en otras en un ovillo, con las escamas centelleando en la luz débil. No era una única serpiente, aquella de la que la viejita la había advertido en el camión, sino una multitud entera, y cada una parecía mirarla directamente con aquellos ojos fríos e inmóviles. Vera estaba de pie justo al borde de la fosa, sintiendo la tierra suelta desmoronarse bajo sus pies, y no lograba moverse del lugar. Intentó despertar, no pudo. La fosa se acercaba. El ovillo de serpientes se agitaba cada vez más rápido. El silbido se fundía en un único aullido, parecido a aquel zumbido que había escuchado en los oídos antes de desmayarse en la cocina. Vera despertó bañada en sudor, con el corazón desbocado, al pitido rítmico de los aparatos. Afuera del cuarto ya despuntaba el amanecer. Se quedó acostada, inmóvil, mirando una mancha desteñida en el techo. Más allá de la puerta se escucharon pasos, rítmicos, ya conocidos de la ronda del día anterior. Vera se apresuró a enjugarse la frente sudada con el dorso de la mano, acomodó la cobija arrugada y trató de darle a su rostro una expresión somnolienta. Si estaba destinada a descubrir la verdad, que fuera en sus términos. La puerta se entreabrió, dejando entrar una franja de luz del pasillo y el leve tintineo de una camilla que rodaba en dirección a la sala de procedimientos. En el umbral, con una carpeta de exámenes bajo el brazo, estaba Gustavo. «Buenos días, Vera. ¿Cómo pasó la noche?» Ella respondió bajito. «Ya estuvo mejor, pero creo que estoy empezando a entender algunas cosas». El día se arrastraba lento, monótono, como se arrastra el tiempo en cualquier cuarto de hospital. Sueros, rondas, visitas cortas de las enfermeras. Al anochecer, Vera se hundió de nuevo en un sopor pegajoso. Ni sueño, ni vigilia, sino aquel estado tembloroso en que la conciencia se aferra a los sonidos del mundo de afuera, pero no logra reaccionar a nada bien. Fue en ese estado que escuchó voces apagadas detrás de la puerta, la masculina, conocida, y una femenina irritada. «Otra vez vas para allá», decía Olivia, sin bajar mucho el tono, como si no tuvieras otros pacientes. «Olivia, su caso es raro y tengo la obligación de dar seguimiento personal a una evolución así», respondió Gustavo. «Es mi trabajo». «¿Trabajo?», resopló ella. «Andas con esa Vera como si fuera un tesoro. Pasaste 3 veces por allá hoy. Yo conté. A tus otros pacientes no les das ni la mitad de esa atención. Eres injusta conmigo». «¿Injusta? ¿Y quién fue el que en mi cumpleaños, en vez de una joya, me trajo un puñado de margaritas del campo como adolescente? ¿Quién necesita esos ramos de hierba tuyos? El marido de otras da regalos de verdad, viajes a la playa, y el mío me trae maleza recogida en la orilla del camino». Vera, acostada con los ojos cerrados, se sintió pésimo. Escuchar la pelea de una pareja ajena era la última cosa que quería en ese momento. Pero moverse, dar a entender que estaba despierta, cortaría la conversación de una manera tan brusca que resultaría aún más incómodo. Solo le quedaba quedarse inmóvil y rezar para que la pareja saliera pronto al pasillo. «Las margaritas las corté yo mismo», objetó Gustavo bajito. «Pensé que te gustarían más que una caja comprada en la tienda». «Me gustaría más que al menos de vez en cuando pensaras en la familia y no solo en los pacientes», cortó Olivia. «Mi papá, por cierto, preguntó el otro día por qué tus números en el área cayeron de nuevo. Cuídate, vas a acabar echado de la clínica tan rápido que ni vas a tener tiempo de parpadear, y ahí no va a importar a cuánta gente le salvaste la vida». Gustavo se calló. «Y en general», continuó Olivia ya más calmada, «deberías entusiasmarte menos con esa cocina tuya y más con la carrera. ¿Quién quiere un marido que, en vez de a un restaurante, arrastra una olla de sopa a la casa? A mí, para que lo sepas, me gusta pedir comida en restaurante, no tus albóndigas. Y a mí me gusta cocinar, eso me calma». Olivia rió con burla. «A mí, mira, también hay cosas que me calmarían. Por ejemplo, un marido que a veces recordara que no soy solo la jefa del área». Olivia resopló una vez más, y por el sonido de los pasos alejándose,
salió del cuarto sin esperar respuesta. Gustavo se quedó un tiempo en silencio. Vera escuchaba su respiración pesada muy cerca de la cama. Después, él sacudió la cabeza levemente y Vera decidió que seguir fingiendo ya no tenía sentido. Era deshonesto. Abrió los ojos. El médico, al ver eso, se quedó cortado por un instante. «Ah, disculpe. Usted escuchó todo, me imagino, ¿no?» «En parte», admitió Vera, «pero se lo juro, no era mi intención». «Está bien». El médico se sentó en el borde de la silla. «Olivia y yo estamos en una etapa complicada, pero no la voy a cargar con detalles de familia, menos aún ahora». «Sí, entiendo. Por cierto, creo que estoy en una situación parecida». Gustavo la miró, pero no ahondó en el tema. Entretanto, Olivia apenas salió del cuarto, se volvió hacia un rincón vacío junto a la ventana. Ahí sacó el celular y, asegurándose de que no había nadie cerca, marcó un número conocido. «Señor Diego, quiero avisarle». Su esposa recobró la conciencia. Del otro lado se hizo una pausa. «Despertó», repitió Diego, y en su voz había algo entre la perplejidad y el fastidio. «¿Está segura?» «Claro, soy médica por si lo olvidó. Ella habla, reacciona bien. Ayer acordamos que yo lo mantendría al tanto», recordó Olivia. «Y ahí está. Tomando en cuenta el diagnóstico, imagino que para usted es un giro inesperado». «Sí, inesperado», forzó Diego. No se molestó en explicar qué era exactamente lo que lo desconcertaba. Si la alegría por su esposa se había atrasado, o si, por el contrario, venía una emoción completamente diferente de la que cabría a un marido enamorado en tales circunstancias. A Olivia, por cierto, no le interesaba investigarlo. Despidiéndose con un seco «hablamos», guardó el celular y volvió a sus obligaciones, dejando a Diego a solas con sus propios pensamientos. Gustavo volvió al consultorio y desplegó de nuevo sobre la mesa los resultados de los exámenes de Vera. Ya por 10ª vez ese día, probablemente. Algo en aquella historia se empeñaba en no encajar. Meses antes, según el expediente, Vera había pasado por un chequeo de rutina, el paquete estándar de exámenes, radiografía de tórax, electrocardiograma y ni sombra de alguna señal de cáncer. ¿Cómo era posible que una forma extremadamente agresiva de la enfermedad se hubiera desarrollado tan rápido, pasando al mismo tiempo desapercibida hasta el propio desmayo? El médico volteó la página, buscando la firma del profesional que había confirmado los últimos exámenes, y frunció el ceño sin querer al reconocer el apellido. Algo desagradable se movió dentro de él, un presentimiento para el que todavía no lograba encontrar explicación racional. Nicolás Braga. Gustavo se acordaba de él todavía de los tiempos de la universidad, un sujeto encantador, pero que siempre se metía en problemas, y que en tercer año había logrado reprobar 2 veces seguidas en un examen de recuperación. En quinto año, casi lo expulsan por un certificado falso. En aquella época, Nicolás cortejaba a Olivia, de una manera bonita, insistente, con flores y serenatas bajo la ventana de la casa de renta. Por un tiempo, parecía que sería justamente él quien se convertiría en su marido. Pero el padre de Olivia, Valdemar, en aquella época todavía jefe del área y hoy director clínico de todo el hospital, se opuso con firmeza a aquella unión. Nicolás le desagradaba por completo, poco serio, sin las debidas perspectivas. Bajo la presión del padre, la muchacha rompió el noviazgo y 1 año después se casó con Gustavo, tranquilo, confiable, un cirujano prometedor. De ahí en adelante 15 años pasaron, y Nicolás, de un modo u otro, acabó estableciéndose en la clínica de ellos. Consiguió la plaza, según los rumores, exclusivamente gracias a los viejos vínculos con Valdemar, que, al parecer, olvidaba con facilidad los rencores antiguos cuando el asunto era un conocido útil. Extraño que haya sido justamente él quien firmó estos exámenes, pensó Gustavo. Tocaron a la puerta. En el umbral apareció Catarina, una enfermera, jovencita, medio agitada. «Doctor Gustavo es sobre Vera. Están preparando su traslado a oncología. Lo agendaron para mañana. Va a entrar al programa de medicamentos experimentales por cuota». Gustavo levantó los ojos sorprendido.
¿Por cuota? ¿Y de quién fue esa orden? Yo no firmé ningún traslado. No sé, Catarina se encogió de hombros. Dijeron que la orden vino de arriba, del propio doctor Valdemar, al parecer. Gustavo se recargó en el respaldo del sillón, sintiendo crecer dentro de sí una sospecha mala, inquietante. ¿Por qué la decisión de trasladar a su paciente había sido tomada personalmente por el director, pasando por encima del médico tratante? Y mientras Gustavo rumiaba las rarezas en el consultorio, Vera parecía haber mejorado. Hasta logró sostener el celular en la mano sin ayuda de nadie. La debilidad retrocedía poco a poco, dando lugar a aquella impaciencia especial, casi febril. «¿Puedo tomar mi celular del cajón?», le pidió a la enfermera de guardia. «Quiero llamarle a mi hijo, me muero de ganas de escucharlo». La muchacha asintió con comprensión, tomó el aparato, marcó y se lo entregó a Vera, sosteniendo el tubo del suero para que no se enredara. Vera, con los dedos temblorosos de emoción, marcó el número conocido, y el corazón le latió aún más rápido hasta el primer tono. «Mamá», resonó en el teléfono la voz alta y alegre de Miguel, y a ella se le llenaron los ojos de lágrimas de inmediato. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Estás mejor?» «Mucho mejor, conejito». Ella se apresuró a hacer que su voz sonara animada. «¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo la tarea?» «Sí», suspiró él sin gran entusiasmo. «En matemáticas, otra vez 2 ejercicios no me salen. Pero eso es lo de menos. Mamá, ¿sabes qué? El maestro Gabriel y yo aprendimos una canción nueva para la presentación. Dijo que tengo talento. ¿Puedes creerlo?» «Sí», sonrió Vera entre las lágrimas que subían. «Tienes talento para todo. Y además», seguía parloteando Miguel, «la tía Leticia está aquí en la casa, cocinando, ayudando a papá con las cosas. Hizo una sopa ayer, rica, pero ni se acerca a la tuya». Y Vera sintió que algo se le apretaba de manera desagradable por dentro. «¿La tía Leticia está viviendo con ustedes?» «Bueno, viviendo no, pero viene seguido», aclaró el niño. «Papá dice que ella ayuda mientras estás en el hospital». «Entiendo», dijo Vera bajito, sintiendo nacer en el pecho algo muy parecido a un mal presentimiento. Miguel de repente se quedó callado. Después sorbió la nariz. «Mamá, ayer los escuché sin querer hablando en la cocina sobre un tal testamento. No entendí bien, pero no me gustó la manera en que papá hablaba, como si estuviera feliz con algo». Vera cerró los ojos. Entonces no había sido su imaginación. El esposo de hecho ya repartía la herencia, sin siquiera esperar cómo iba a terminar su tratamiento. «Miguel, mi amor», dijo ella lo más calmada que pudo, «no te preocupes, todo va a estar bien. Los adultos a veces dicen cosas que uno no entiende, pero tú solo necesitas estar atento, ¿de acuerdo? Si algo te parece raro, márcame de inmediato, en cualquier momento». «Está bien, mamá», respondió él dudando. «Tú solo ponte bien pronto, ¿sí? Te extraño mucho». «Yo también te extraño mucho». Después de despedirse, Vera colgó y se quedó mucho tiempo acostada, inmóvil mirando el techo. Aquella conversación había sido mucho más difícil de lo que imaginaba, más difícil incluso que la noticia de un posible cáncer. Gustavo, sin haber encontrado explicación para las rarezas en el expediente de Vera, decidió hablar personalmente con su suegro. La oficina de Valdemar quedaba en el último piso, amplia, con un escritorio imponente y una fila de placas en la pared, testigos de una reputación impecable. «Gustavo, pasa», hizo un ademán Valdemar con cordialidad. «¿Pasó algo?» «Es que quería preguntar sobre Vera», empezó él sin rodeos. «¿Por qué la están trasladando a oncología sin pasar por mí? Al fin y al cabo, yo soy el médico responsable de ella». El rostro del suegro cambió de inmediato. La simpatía dio lugar a una leve tensión. «Gustavo, no te metas en lo que no te incumbe», dijo él ya sin la cordialidad de antes. «Esa decisión es de mi nivel y es definitiva. Pero es importante para mí entender los motivos. Hay cosas en sus exámenes que no cuadran y sobran preguntas. Y tú no hagas tantas preguntas. Entiende una cosa simple. Una paciente como Vera es un verdadero regalo para el hospital, un diagnóstico rarísimo
que va a llamar la atención del Ministerio de Salud. Por causa de ella, recibimos una nueva remesa de medicamentos experimentales y, bajo el nuevo programa de tratamiento, presupuesto adicional para abrir un área entera. ¿Tienes noción del tamaño de la oportunidad que es esto? Gustavo miraba a su suegro y apenas reconocía en aquel hombre pragmático y casi eufórico a aquel que un día había jurado que la medicina estaba por encima de todo. «O sea, lo que le interesa es solo el suministro de medicina y el dinero», preguntó en voz baja, «¿y no la propia paciente?» Valdemar frunció el ceño, captando en la voz del yerno no solo la reprobación, sino también la desconfianza. «Te estás creyendo demasiado. No metas las narices donde nadie te llamó. Yo pasé 20 años construyendo la reputación de este hospital y no voy a dejar que nadie, ni aunque sea familiar, ponga en duda mis decisiones por una sospecha sin pies ni cabeza». «No es una sospecha sin pies ni cabeza», objetó el médico con calma. «Una mujer sana se hace meses atrás un chequeo sin un solo desvío y de repente se desmaya con un diagnóstico rarísimo, confirmado por el único médico de la clínica, un viejo conocido suyo. ¿Eso no le incomoda de verdad?» El suegro se volteó, y por un segundo pasó por sus ojos algo parecido al desconcierto. La medicina es una ciencia impredecible. Casos así, por desgracia, suceden. Y de todos modos sería mejor que pensaras en tu propia familia, y no en pacientes ajenos. Trata a Olivia con más cariño. Ella, por cierto, se la vive quejándose de ti conmigo. Si no, mira, la vida no se reduce a este hospital. Si no quieres darle valor a lo que tienes, vas a acabar de enfermero en algún fin del mundo y no vas a ver un palmo más allá de tus narices. Gustavo, conteniendo con esfuerzo la indignación que hervía, asintió levemente y salió de la oficina sin ganas de prolongar la conversación. Y, en la propia puerta, casi choca con Nicolás Braga, que entraba. «Ah, Gustavo», soltó él con una alegría forzada. «¿A dónde vamos con tanta prisa? ¿El suegro otra vez con los sermones?» Gustavo no respondió nada y pasó de largo. Cuanto más rumiaba lo que había ocurrido, más claro le quedaba. En toda aquella historia del diagnóstico había algo sucio y, al parecer, la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. De vuelta en el área, Gustavo fue directo a su cuarto. «Vera, ¿puedo preguntarle una cosa?», empezó, sentándose en el lugar de siempre junto a la cama. «¿Estuvo tomando algún medicamento, suplemento, vitamina últimamente?» «No», ella sacudió la cabeza sorprendida. «Nada de eso. Es más, procuro ni tomar pastillas sin necesidad. Entonces intente recordar aquel mismo día en que se sintió mal, minuto a minuto si puede. Todo lo que comió, bebió, con quién habló». Ella frunció el ceño, intentando reconstruir en su memoria los acontecimientos de aquel día, repasándolos uno por uno. En la mañana, desayunamos todos juntos, yo, Diego, Miguel, el huevo revuelto de siempre, café. Después me fui a la escuela, di unas clases. Se calló como quien intenta atrapar un pensamiento que se escurre. Y a la hora del almuerzo la instó Gustavo con tacto. ¿Qué comió o bebió en el descanso? En el almuerzo. Vera de repente se animó recordando. «Ah, sí, el maestro Gabriel me ofreció un pastel casero de manzana. Él mismo lo había hecho, estaba muy orgulloso». «¿El maestro Gabriel? ¿Quién es?» «El maestro de música de nuestra escuela», explicó Vera. «Muy joven, se transfirió de otra escuela hace poco. Pobre». Desde el primer día se volvió blanco de burlas. Es muy torpe, distraído. A veces confunde las notas y toca media clase la melodía equivocada sin siquiera darse cuenta. A veces va al pizarrón a explicar la materia y descubre que se le olvidó cambiarse de pantalón en la sala de maestros. En fin, se cambió a las prisas después de educación física y salió corriendo con pants, y los alumnos pasaron toda la clase aguantando la risa. Una vez, sabe, logró quedarse encerrado en la oficina de coordinación, confundiendo la puerta, y pasó media hora tocando desde adentro, hasta que alguien lo escuchó. Gustavo sonreía,
escuchando su relato, aunque sus pensamientos estaban en otro lugar. Yo le tenía lástima, continuó Vera ya más seria. Los alumnos se burlaban, los colegas por la espalda también. Yo intentaba darle una mano de manera amigable, le explicaba dónde quedaba cada salón, lo ayudaba a organizarse con los registros. Unas lenguas viperinas hasta llegaron a inventar que yo tenía un romance con él. ¿Puede imaginárselo? «¿Y ese pastel de manzana?», dijo Gustavo pensativo. «¿Usted lo comió sola o él se lo ofreció a alguien más?» «Creo que solo a mí», se encogió de hombros Vera. Los otros maestros se habían dispersado por algún compromiso, pero yo justo me había quedado en la sala de maestros, calificando un examen después de la clase. ¿Y antes él ya le había ofrecido algo? ¿Algún té especial, tal vez un dulce? Un par de veces trajo galletas, pero eso es cosa común en la sala de maestros. Todo el mundo ofrece una cosa u otra al colega, respondió Vera. ¿Pero por qué? ¿Usted cree que hay alguna relación aquí? Aquel relato le interesó a Gustavo mucho más de lo que cabría a un médico cualquiera, y por su rostro concentrado se notaba que sus pensamientos habían volado muy lejos. «Doctor Gustavo, no estará pensando que la cosa está en el pastel, ¿verdad? El maestro Gabriel es una persona completamente inofensiva. Es más, él mismo es el que necesitaría que alguien lo ayudara y no al revés. Creo que no vale la pena quedarse pegado en eso». «Puede que usted tenga razón», respondió el médico evasivo. Tamborileaba maquinalmente los dedos en el respaldo de la silla, como sopesando si valía la pena compartir sus sospechas con la paciente, pero decidió, por ahora, callar. Pruebas, de todos modos, no había. «De cualquier modo, usted necesita recuperar fuerzas. Mañana va a hacer el traslado a oncología. Empezamos la preparación para el tratamiento». Él se levantó, sonrió de manera alentadora y salió dejando a Vera a solas con una ansiedad creciente. La noche fue difícil. A ratos ella caía en un sueño inquieto y superficial, a ratos despertaba de nuevo, mirando la oscuridad del cuarto y prestando atención a los sonidos distantes del pasillo. Los pensamientos giraban en círculo cerrado, sin dejarla relajarse de verdad ni por un instante. ¿Qué sería de Miguel si ella no vencía la enfermedad? Diego, con toda su corrección de fachada, nunca había amado de verdad al hijo adoptivo. Vera lo entendía con claridad, aunque antes procuraba alejar de sí ese tipo de pensamiento. Él cumplía las obligaciones de padre con esmero, pero sin alma. Lo llevaba a los cursos, revisaba la agenda escolar, compraba ropa según la lista. Todo más por deber, como puntos en una lista de tareas, que por sentimiento verdadero. La ternura genuina que la propia Vera sentía por el niño desde el primer día nunca existió en Diego. Por lo tanto, si ella dejaba de existir, ¿quién cuidaría de Miguel? Con seguridad no el padre absorto en pensamientos de herencia, y mucho menos Leticia, que ahora se apoderaba de su cocina haciendo sopa en casa ajena. Vera se acordó del día en que había visto a Miguel por primera vez en el refugio, un niñito flaquito y asustado de 2 años, que se escondía detrás del respaldo de la cama y no dejaba que ningún adulto se acercara, ni los propios cuidadores. Solo Vera, aquel día se sentó ahí mismo en el piso a su lado y se quedó pacientemente así por casi 1 hora, hasta que él, tímidamente, le extendió la manita. Desde aquel día, ella se juró a sí misma que aquel niño nunca se sentiría de sobra, indeseado, de segunda clase, costara lo que costara. Afuera, el día aclaraba despacio. Apenas Vera había terminado el atole ralo del hospital, la puerta del cuarto se abrió. Entraron Diego y un hombre desconocido de traje formal, con un portafolio bajo el brazo. «Verita, déjame presentarte. Este es el licenciado Nelson», empezó el esposo. «El notario». Pensé que, dadas las circunstancias, valdría la pena resolver algunas formalidades. «¿Qué formalidades?», preguntó ella en alerta, alcanzando a notar cómo el esposo desvió rápido la mirada, como si le fuera incómodo mirarla directo a los ojos. Doña Vera, entienda bien», entró en la conversación el notario, disponiendo sobre la mesita una carpeta con formularios.
Los médicos, por desgracia, no dan un pronóstico favorable con un diagnóstico así. En una situación de esta clase, es sensato ocuparse de antemano de la última voluntad, para evitar problemas a los familiares más adelante. No dan un pronóstico, repitió Vera, casi sin voz, y en los ojos le brillaron lágrimas. ¿Será verdad que está todo tan mal? Diego se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano con cuidado. Verita, yo solo quiero que estés tranquila, que todo esté dentro de la ley, sin complicaciones innecesarias después. En ese momento la puerta se abrió otra vez. Entró Olivia. Sin perder tiempo en saludos, se dirigió directo a Vera. Doña Vera, escuche a su esposo, tiene razón. Con un diagnóstico así, andar posponiendo estas cuestiones es una insensatez. Doctora Olivia, sonó desde la puerta la voz de su marido. No creo que ahora sea el momento indicado para este tipo de conversación. Todavía es pronto para que doña Vera tome una decisión así, y más aún bajo presión. No te metas en lo que no te incumbe, apretó los dientes Olivia. Esto es asunto de familia, no médico. Mientras doña Vera sea mi paciente, cualquier presión sobre ella es justamente de mi incumbencia. La pareja se encaró unos segundos con hostilidad abierta. Vera, por su parte, observando aquel enfrentamiento, se sentía perdida. Diego, dijo por fin, conteniendo con dificultad las lágrimas. Bueno, ya que vinieron de todos modos, está bien. Vamos a formalizarlo. El notario, de manera práctica, le extendió un formulario. Y Vera, apretando la pluma con la mano temblorosa, dictó la voluntad que, en el fondo, fue obligada a expresar. Todos los bienes, incluida la herencia recibida de su difunto padre, se los dejaba a su esposo. Cada palabra le costaba un esfuerzo, como si firmara no un documento, sino su propia sentencia. Pero detenerse ya no tenía ni fuerza, ni motivo. Cuando el procedimiento terminó, el esposo, con evidente alivio, le agradeció al notario y dándole un beso en la frente a Vera, salió del cuarto junto con él. Olivia fue detrás de los dos, lanzando en la despedida una breve mirada triunfante en dirección a Gustavo. Pronto llegaron los camilleros. Vera iba a ser trasladada. Ahí, ella debía aguardar el inicio del tratamiento, cuya necesidad Gustavo ponía cada vez más en duda. Y mientras rodaban la camilla por el pasillo largo, él caminaba a su lado, sosteniendo el suero. Mirando su rostro exhausto, el médico no lograba librarse de la sensación de que toda aquella historia se armaba de una manera demasiado conveniente para otra persona, pero con seguridad no para la propia paciente. Solo en el pasillo, el médico tomó una decisión que, apenas la víspera, le habría parecido impensable. En el descanso del almuerzo, Gustavo se puso en contacto con un viejo compañero de la universidad que trabajaba en un laboratorio particular del otro lado de la ciudad y acordó un nuevo examen de sangre. Después, provisto de un método ya probado, fue tras pruebas de otra naturaleza. Una cámara compacta con sujeción en forma de tallo de flor común. Le había sobrado todavía de 3 años atrás, cuando fue necesario desenmascarar a un paciente que simulaba un verdadero abanico de enfermedades para cobrar el seguro. De ahí en adelante, el aparato juntaba polvo en un cajón del escritorio, y Gustavo jamás habría imaginado que volvería a recurrir a un método de esos, y menos aún contra su propio suegro. Con un pretexto cualquiera, entró a la oficina de Valdemar y encajó con habilidad la cámara entre las hojas de un florero decorativo que estaba en el alféizar. Conversó un par de minutos sobre banalidades y salió, dejando el aparato encendido. Mientras tanto, Miguel, como siempre, iba a la escuela. Justo en la entrada, medio encorvado y entrecerrando los ojos de miope, lo esperaba el maestro Gabriel. «Hola, Miguel», dijo el maestro, acomodándose los lentes que se le resbalaban a cada rato. «¿Cómo está tu mamá?» «Todavía no se puede saber», respondió el niño con sinceridad. «Los médicos dicen cosas diferentes. Ella hoy firmó un tal testamento, pero papá dijo...» El maestro Gabriel se quedó congelado un instante y algo inquieto pasó por sus ojos. Sin embargo, el niño, absorto en sus propias aflicciones, no lo notó. «Lo importante es que aguantes firme», fue todo lo que dijo el maestro,
dándole una palmadita en el hombro. Todo se va a arreglar. Todo el día Gustavo trabajó, cumpliendo mecánicamente sus obligaciones, pero sus pensamientos giraban en torno a una sola cosa. ¿Qué mostraría la grabación de la cámara? Al anochecer, solo en la sala de médicos, por fin conectó el aparato a la computadora y empezó a revisar el material. Las primeras horas de grabación no tenían nada de notable. El suegro recibía visitas, hablaba por teléfono sobre asuntos administrativos. Pero más cerca de la hora del almuerzo, entró Nicolás Braga. Cerró bien la puerta tras de sí y la conversación, que empezó de manera bastante banal, rápidamente tomó un rumbo completamente diferente. «Está todo listo, doctor Valdemar», salió del altavoz la voz de Nicolás. «El diagnóstico está formalizado, los documentos en orden. La solicitud del medicamento experimental ya fue enviada al ministerio». «Excelente», respondió el suegro, satisfecho. «Con una enferma de estas, no solo vamos a conseguir la cuota, sino que bajo ella van a liberar presupuesto para un área nueva. Y el hecho de que ella, en realidad, esté sana, no va a preocupar a nadie. ¿A quién le importa? Lo importante es que, en el papel, todo cuadre». Gustavo se quedó paralizado, atento a cada palabra. O sea, cáncer nunca existió, ni por asomo. Lo que hubo fue apenas un envenenamiento planeado por alguien, disfrazado de enfermedad rara. El suegro solo se aprovechó de la situación. La conversación seguía, y a cada minuto Gustavo descubría más cosas. Al parecer, el suegro y Nicolás, desde hacía varios meses, venían desviando por fuera parte de los medicamentos caros. Llegaban al hospital por programas del gobierno y después eran cambiados por similares baratos. La historia con Vera debía convertirse no en el primero, sino en el mayor golpe de ellos. Una remesa considerable de medicina bajo un caso raro habría la posibilidad de una ganancia mucho más gorda. En ese instante, en la grabación, la puerta se abrió. A la oficina entró Olivia. «Papá, ¿y qué? ¿Salió todo bien?» «Todo conforme al plan», respondió Valdemar. «Por cierto, podría ser más amable con Nicolás, un hombre serio con futuro, no como ciertas personas». Olivia rió con coquetería. «Eso lo resolvemos. Lo importante es que Gustavo no sospeche nada. Si surge algo con los medicamentos, se lo echamos todo a él. Es el médico responsable de Vera. Es la coartada perfecta». Gustavo sintió que todo se le apretaba por dentro en una furia gélida. Entonces, ese era el papel reservado para él en todo aquello. El marido engañado, el chivo expiatorio sobre quien se descargaría el desvío de los medicamentos cuando llegara la hora de responder por los actos. Escuchó la grabación hasta el final. La apagó y todavía se quedó mucho tiempo sentado, inmóvil, asimilando el tamaño de lo que estaba pasando. Se trataba de un verdadero esquema criminal dentro de las paredes del hospital donde trabajaba desde hacía más de 10 años. Esa misma noche, Gustavo fue a la comandancia y levantó la denuncia. Anexó una copia de la grabación y los resultados del examen de sangre de Vera, que el colega había mandado todavía durante el día. Estos apuntaban de manera inequívoca a una dosis elevada de un medicamento y de ningún modo a una enfermedad oncológica. A la mañana siguiente, una verdadera tormenta se apoderó del hospital. Llegó una comisión del Ministerio de Salud junto con agentes de la policía. Empezaron inspecciones a gran escala de la documentación, inventario del almacén de medicamentos y, a eso de la hora del almuerzo, Valdemar y Nicolás Braga fueron conducidos fuera del hospital, esposados. Ya detenido el suegro antes de ser llevado, todavía alcanzó a lanzarle a Gustavo. «Así que fuiste tú el que me delató. ¿Crees que vas a salir impune? Voy a decir que fuiste tú quien armó toda esta trampa, para librarte». «Anda, inténtalo», respondió Gustavo con calma. «La investigación tiene una grabación en la que usted mismo planea todo esto. Y, lo que no es poco importante, planeando echarme la culpa justamente a mí». El suegro abrió la boca para otra amenaza, pero el policía lo empujó hacia la salida, de modo que las palabras quedaron sin decirse. Para Vera, que se enteró de lo ocurrido por el investigador que vino a tomar su declaración,
Aquella noticia al mismo tiempo la sacudió y le trajo un alivio increíble. «O sea, ¿no tengo cáncer?», preguntó ella, sin creer en sus propios oídos. «¿Nada de eso?». «Nada de eso», confirmó Gustavo, que estaba ahí mismo, a la cabecera de la cama. Su estado fue provocado por un medicamento, aplicado sin su conocimiento. Alguien deliberadamente la sometió a una sobredosis. Vera palideció, y el pensamiento que había alejado de sí todos aquellos días finalmente tomó forma en algo nítido y aterrador. «Diego», pronunció ella de manera apagada. «Solo pudo haber sido él. El esposo tenía motivo, usted mismo lo escuchó, el testamento, la herencia. Y Leticia da clases de química. Ella entiende perfectamente de ese tipo de medicamento». Vera prestó declaración al agente de policía que había llegado, un hombre joven, serio, atento, que sin prisa anotó cada palabra suya. 2 días después, el esposo fue detenido. En el interrogatorio no negó lo obvio, confesó el romance con la amiga, pero negó categóricamente cualquier participación en el envenenamiento. «No, yo no la envenené», le repetía al investigador. «Sí, yo quería separarme, quería solo recibir mi parte, pero para un asesinato jamás habría ido». «Puede creerme, no soy tan canalla». Verificar sus palabras no fue difícil. El día en que Vera perdió la conciencia, Diego tenía una coartada de hierro. Todo el día de trabajo lo pasó en una reunión con varios testigos. Y en la noche, cuando ocurrió el desmayo, estaba en el auto, hablando por teléfono con Leticia. Esa llamada quedó registrada por la antena de la compañía telefónica. La coartada de la propia amiga también se confirmó. Todo el día lo pasó en la escuela, dando clases, a la vista de decenas de alumnos. Y cuando el investigador le contó esto a Vera, ella se quedó mucho tiempo en silencio, sin saber si debía alegrarse con aquel giro o entristecerse. Por un lado, el esposo no había resultado capaz de una vileza así. Por otro, en algún lugar muy cerca, seguía escondido el verdadero criminal. Y el pensamiento de que el peligro permanecía sin resolver la asustaba más que la propia posibilidad de haber sido víctima de su esposo. Mientras la investigación buscaba al verdadero culpable, Vera se recuperaba. Las fuerzas volvían poco a poco. Algunos días después, Gustavo, sosteniéndola por el codo, la ayudaba a dar los primeros pasos sola por el pasillo. «No se apresure, solo un poco más, y va a estar corriendo más rápido que yo». «Ah, lo dudo», respondía ella con una sonrisa. «Gracias por todo. Si no fuera por usted, no hace falta agradecer. Hice lo que tenía que hacer. Aunque, lo confieso, para mí este caso, hace mucho, dejó de ser solo trabajo». Vera lo miró y sintió nacer en algún lugar dentro de sí un calor tímido, casi olvidado. En uno de aquellos días Miguel fue a visitarla, pero no solo, sino acompañado del maestro Gabriel, quien, al enterarse del estado de Vera, insistió en la visita, diciendo que, como colega, tenía la obligación de verla. «¿Cómo está, doña Vera?», preguntó él solícito. «Todos estamos preocupados, el grupo entero agitado». «Ya estoy mucho mejor, gracias», respondió ella, mirando con ternura a su hijo. «Doctor Gustavo, ¿puedo hablar 2 palabras con usted?», se dirigió al médico el maestro, que se había acercado en ese momento. «Es sobre los documentos del alta. Miguel, ven conmigo, me ayudas a encontrar una cosa en la sala de médicos», le propuso Gustavo al niño. Este, contento con la oportunidad de sentirse útil, salió de inmediato tras él. Y apenas la puerta se cerró tras los dos, el rostro del maestro Gabriel de repente cambió. La preocupación, la solicitud, desaparecieron en un instante, dando lugar a una concentración fría y calculadora. Se acercó rápido a la cama y, mirando hacia la puerta, sacó del bolsillo interior del saco una jeringa. «Disculpa, Vera», pronunció con una voz completamente diferente, sin nada de la antigua timidez. «Nada personal, es que resultaste demasiado dura de matar». Vera retrocedió horrorizada sin entender lo que pasaba, y en ese mismo instante la puerta del cuarto se abrió de golpe con estrépito. Irrumpieron en el cuarto varias personas de civil
que hasta ese momento aguardaban disfrazadas de visitantes en el pasillo. «¡Quieto, suelta eso!», ordenó uno de ellos, torciéndole el brazo al maestro y haciendo caer la jeringa. Todo pasó tan rápido que Vera, atónita, no entendió de inmediato que la emboscada había sido planeada de antemano. Después, cuando se llevaron a Gabriel y a ella, temblorosa y pálida, la reanimaron, el investigador le explicó todo hasta el final. De maestro de música no tiene nada, o mejor dicho, su diploma es de verdad, pero es solo un disfraz. En realidad, se llama Denis. Es hijo fuera del matrimonio de su difunto padre, el señor Eugenio. Al descubrir el parentesco y enterarse de la herencia que le tocó a usted, decidió reclamar su parte de los bienes en la justicia. Pero usted era el gran obstáculo en su camino. Mientras estuviera viva, podría impugnar la versión que él pretendía sostener, exponer los fraudes que planeaba cometer para apropiarse de la herencia o simplemente estorbar todo su plan. Por eso decidió quitarla del camino. Con usted fuera, tendría las manos libres para llevar el golpe hasta el final, sin nadie que lo desmintiera. «El pastel», susurró Vera, recordando aquel día en el descanso de la escuela. «Exactamente», mezcló el medicamento en él, contando con un desmayo directo en la calle o en la casa. Cuando usted sobrevivió, tuvo que buscar otra manera de llevar el plan hasta el final. Denis, por cierto, ya tenía antecedentes en su ficha, estafa a gran escala. Vera cerró los ojos entendiendo lo cerca que había estado de la muerte. «El doctor Gustavo fue el primero en sospechar que había algo mal», agregó el investigador. «Fueron justamente sus preguntas sobre el pastel las que nos llevaron a la pista correcta». Vera se volvió hacia el médico. «Gracias. No sé qué habría hecho sin usted». «No hablemos de eso. Lo importante es que está viva». 2 semanas pasaron. Vera se fortaleció lo suficiente para que el médico pudiera, por fin, con la conciencia tranquila, preparar los documentos del alta. Y justamente ese día, cuando Vera, apoyada en el brazo de Gustavo, salió al patio del hospital a esperar el taxi, se le acercó de repente una señora de edad, de suéter de estambre abotonado en el botón equivocado. «Hola, hija mía», dijo doña Lourdes con una sonrisa. «¿No te lo advertí? Cuidado con la serpiente que anda detrás de ti. Por lo visto te cuidaste». «Doña Lourdes», exclamó Vera atónita, «¿cómo llegó usted aquí?» «Pues soy vecina de tu médico». La viejita hizo un ademán en dirección a un Gustavo no menos sorprendido. «Vivimos en el mismo piso desde hace como 10 años, así que pensé, voy a dar una vuelta a ver ya que estamos». Vera miró desconcertada al médico, después de nuevo a la viejita, y de repente rió. «Gracias». Creo que si no fuera por sus palabras aquel día en el camión, no habría sospechado nada, no me habría puesto en guardia. «Ay, déjalo», hizo un ademán la viejita con la mano. «No fui yo quien te salvó, sino este hombre que está aquí a tu lado. Yo solo advertí. Pero salvar ya es trabajo de los vivos, no de las adivinas». Le guiñó un ojo a Gustavo, se despidió rápido y, gimiendo, se arrastró en dirección a la salida. Una mujer común, apresurada con sus asuntos, en quien ahora era difícil reconocer a aquella misma desconocida enigmática del camión. El divorcio con Diego salió rápido. La justicia consideró su papel en los trágicos acontecimientos apenas de manera indirecta, pero la vida de antes ya no la tenía. Ni esposa ni reputación, que él tan a la ligera cambió por el cálculo frío. Y un año después, Vera se casó con Gustavo, sin grandes fiestas, en un círculo pequeño, solo de los más cercanos y queridos. Miguel, que desde hacía tiempo ya se había encariñado con el médico tranquilo y bondadoso, se alegró de corazón con su matrimonio. Más aún porque Gustavo, al contrario del padrastro anterior, jamás hizo distinción entre hijo biológico e hijo adoptivo. Valdemar, Nicolás Braga y Olivia, que resultó ser cómplice de pleno derecho del negocio criminal de la familia, fueron condenados por la justicia a penas efectivas de prisión por estafa y falsificación de documentos médicos. El hospital, que había escondido el tamaño del desvío y solo después del arresto de la directiva, todavía tardó mucho tiempo en recuperarse de las consecuencias del escándalo.
Parte del personal renunció, parte pasó por investigaciones internas, y Gustavo, cuyo papel en la revelación del esquema quedó conocido por todo el cuerpo clínico, se vio, sin esperarlo, como el principal candidato al puesto de nuevo jefe del área. Dennis recibió una pena mucho más dura por intento de homicidio. Vera, por su parte, mirando a veces por la noche la ciudad dormida desde la ventana de su casa nueva, pensaba solamente que la vida, de vez en cuando, de hecho se parece a la predicción de una vieja cartomántica, y Miguel, al quedarse dormido en el cuarto de al lado bajo los sonidos rítmicos de la ciudad, cada vez más llamaba a Gustavo no por su nombre, sino simplemente papá. Y cada vez esa palabra le salía con más naturalidad, como si la pronunciara toda la vida. Gracias por haber acompañado esta historia. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu like. Ese simple gesto hace toda la diferencia para que podamos seguir trayendo nuevas historias. Muchas gracias y que todo les vaya muy bien.